Soy Sonia Amado, abogada, consultora financiera, educativa, empresarial, académica, conferencista con más de 10 años de experiencia en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Soy conciliadora en Derecho para FUNCOSAN, Fundación para la Conciliación en Santander, y directora del bufete jurídico Sonia Amado y Asociados. Bienvenidos a la cita con el derecho. Hoy hablaremos acerca del derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental consagrado aquí en nuestra Constitución Política de Colombia, artículo 23. Siempre que ustedes van a invocar un derecho de petición, por favor, no olviden colocar ese artículo especialmente. Invocarlo. Al invocarlo, pierde la concepción o el carácter de una carta normal que no tiene término de respuesta, distinto a que le coloque el artículo 23 y ya queda inmerso un documento con obligatoriedad como un derecho de rango constitucional. Y es muy importante tenerlo muy presente porque hoy les voy a presentar los términos, qué tipos de derecho de petición existen y cuáles son las sentencias que han venido regulando inclusive una ley para que este derecho de petición verdaderamente sea un derecho respetado en Colombia, y efectivamente lo es. No significa que por el hecho de presentar un derecho de petición nos tienen que contestar positivamente a la respuesta de lo que yo estoy pidiendo, pero sí hay unas reglas básicas para dar respuesta a ese derecho de petición, y hoy es la oportunidad que tú también las conozcas. Así las cosas, les voy a leer taxativamente qué dice el artículo 23. Es un derecho fundamental de las personas y consiste en la posibilidad de presentar, abro comillas, peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Entonces, por esto nace la ley 1755/2015 y el decreto nacional 1166 de 2016, donde regula precisamente ese ejercicio y se establecieron las reglas para que la ciudadanía pudiera acudir a quienes, a las autoridades, organizaciones, instituciones privadas y particulares, todos los que ejerzan una función pública. Así las cosas, la Corte Constitucional también se ha pronunciado en la sentencia T-230 del 2020. Esta sentencia habla de la garantía fundamental de petición y dice que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la administración, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia Estado de Democracia de Derecho. Esta garantía tiene dos componentes esenciales. Uno, la posibilidad de formular peticiones respetuosas entre las autoridades y como correlativo a ella. Y dos, la garantía de que se otorgue respuesta de fondo. ¿Cómo tiene que ser la respuesta? Eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en su núcleo esencial, se suscribe la formulación de la petición o la resolución a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario. Así las cosas, esto es muy importante, que ese derecho de petición que tú solicitaste sea contestado dentro de los términos de ley. Si no es contestado dentro de los términos de ley, te da derecho a acudir ante el juez de tutela. Por eso esto es muy delicado, porque si usted completa los términos y empezamos a contar los días, son días hábiles en el calendario, y usted se da cuenta que superó este término, pues puede dar el siguiente paso, que ya es ir ante la jurisdicción para que sea un juez de la República quien exija que le den respuesta a ese derecho de petición. Usted formula la petición, como ya les dije, invocando ¿cuál artículo? El 23, no se les olvide. Y en este petición, ¿usted qué va a formular ahí? Por regla general, ¿sí?
va a colocar obviamente los hechos que lo llevan a hacer esa petición. Siempre es importante contar la historia. Usted se la puede saber, pero la autoridad a la cual usted se está dirigiendo no tiene ni idea qué es lo que está pasando y cuál es el motivo de su petición. Por eso es muy importante ser muy claros y sucintos frente a las peticiones. Siempre, generalmente, ¿para qué uno utiliza un derecho de petición? Para dirigirse a una autoridad pública. Generalmente es así. Pero también es para impulsar procedimientos administrativos, porque es un requisito. Yo no puedo ir primero ante el juez sin haber agotado la vía gubernativa. Y para agotar la vía gubernativa, primero debo hacer o presentar un derecho de petición. Tratándose de autoridades judiciales, la solicitud también es procedente siempre que el objeto del requerimiento no recaiga sobre procesos judiciales en curso, y las peticiones podrán elevarse excepcionalmente ante organizaciones privadas. ¿Qué significa eso? Pues si usted está dentro de un proceso judicial y usted va a presentar un derecho de petición dentro del proceso judicial, la única manera que, por ocasión de la nueva realidad tecnológica en que tuvimos que acudir a derechos de petición, fue cuando no nos contestaban memoriales que pasaban muchísimo tiempo y no le daban ninguna respuesta, ninguna solución. Pero eso generalmente no es utilizar el derecho de petición para impulsar los procesos, no, para eso existen los memoriales o las solicitudes de impulso procesal. Pero ya en casos extremos se acude ante las autoridades judiciales a través del derecho de petición. Pronta resolución. Debe haber términos. Si no hay términos, pues va a quedar século seculoro y las autoridades no tendrían un tiempo para darte respuesta. Por fortuna sí existe. Por regla general, cuando uno habla de un derecho de petición, siempre lleva a su mente que son 15 días. 15 días siguientes a su recepción. Pero hay unas excepciones, como por ejemplo, no es el mismo término de respuesta cuando usted solicita documentos. Cuando se trata de documentos y de información, los términos cambian. Ya no son 15 días, sino son 10 días siguientes a su recepción. Y si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias las debe entregar dentro de los 3 días siguientes. Mucha atención a eso. Ahora, las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. ¿Se dan cuenta que son diferentes los términos? La primera son 15, que es por regla general. La segunda son 10 días cuando se trata de hacer una petición de documentos y en esta ocasión, como se trata de una consulta, son 30 días. Cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado antes del vencimiento del término. Es decir, se deben expresar los motivos de la demora y señalar a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto. Es decir, si son 15 días para dar respuesta, no puede decir que dentro de otros 15 días se le da la respuesta definitiva. No puede exceder de ese término inicial. La respuesta, como ya lo dijimos, gracias a esta sentencia de la Corte Constitucional, debe ser de fondo, debe ser clara, esto es, inteligible, es decir, que se comprenda, contentiva de argumentos de fácil comprensión para la ciudadanía. Mira, eso generalmente no pasa. O a veces se utilizan formatos copia y pega y eso mismo contesta y las personas no alcanzan a comprender la magnitud, pero hay ocasiones en que la terminología es tan técnica que debemos acudir al apoyo profesional. Debe ser precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas.
yo he visto personalmente respuestas muy evasivas. No están concretando nada de lo que se les pregunta. Por eso es muy importante saber preguntar y hacer preguntas muy puntuales dentro del documento. También es importante que sea congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme a lo solicitado. Otro punto es que sea consecuente con el trámite que se ha surgido, de manera que si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulado dentro de un procedimiento el que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada, sino que si resulta relevante debe darse cuenta del trámite que ha surgido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente. Y por último, la respuesta de fondo no implica generalmente, como les dije inicialmente, que se debe contestar positivamente, según la Corte Constitucional en sentencia 230 del 2020. Y por supuesto, esa decisión debe ser notificada. Y de estas modalidades de petición está la sentencia T230 de 2020, donde nos habla según el interés que persigue. Existe la petición de interés general, existe la petición de interés particular, según la pretensión invocada, existe la solicitud de información o documentación, el cumplimiento de un deber constitucional o deber o legal, la garantía del reconocimiento de un derecho, la consulta, la queja, la denuncia, el reclamo o el recurso. Entonces, ¿qué no se considera un derecho de petición? Peticiones o comentarios irrespetuosos, hostiles u ofensivos. Eso no es un derecho de petición. Actuaciones en el marco de procesos judiciales, administrativos, disciplinarios o fiscal tampoco es un derecho de petición. Opiniones, críticas constructivas, felicitaciones o sugerencias tampoco es un derecho de petición. Entonces, así las cosas, queridos amigos. Hoy, hablándoles de derecho de petición, debemos tener muy en cuenta los puntos fundamentales que debe contener. Obviamente, su identificación, los hechos, las peticiones claramente establecidas. Debe contener las pruebas o las solicitudes con las que usted aporta para que le analicen acerca de su petición, y además debe contener la notificación a dónde le deben dar respuesta. Si usted no escribe, pues ellos lo podrán hacer y publicar allá en la entidad y ya se dio por dada la respuesta. Pero obviamente esa carga de decir a dónde nos notifiquen pertenece al peticionario. Entonces, siempre tener en cuenta esas reglas básicas para poder invocar un buen derecho de petición. Soy Sonia Amado, tu abogada de confianza, y gracias a Guanevisión, este espacio es para todos los ciudadanos.